Bueno, pues nada, muchas gracias por venir a otro evento del club, ¿vale? Donde hoy tenemos a Iván y a Jacobo, que como hemos dicho compran y comprarán empresas con poco dinero suyo, con casi dinero suyo, como estábamos hablando antes, o sin ningún dinero suyo, ¿no? Entonces nada, primero gracias por venir a vosotros, por acudir aquí a contarnos vuestra historia. Y nada, pues vamos a empezar por ahí, ¿no? Por quiénes sois cada uno y cómo habéis llegado hasta este punto en conjunto. Pues El micro, por favor. Mi nombre es Iván. Lo puedes coger así, no te sí, preocupes. que vale, pues así. Mi nombre es Iván, soy de México, llevo aquí 8 años y bueno, mi carrera ha estado más centrada en operaciones, trabajé en un family office, luego fundé una empresa también de software y un poco realmente el camino emprendedor. Me gusta trabajar en Walmart, que lo estamos hablando, trabajé en Microsoft, pero realmente siempre he tenido la inquietud de hacer algo, ¿no? O sea, por mi cuenta, y bien o mal, las cosas un poco pues, van avanzando, ¿no? Y a esto llegamos, bueno, ahora lo contaremos, pero por un poco por oportunismo y entre necesidad y ganas de hacer algo, ¿no? Así que bueno. Me puedes pasar a... No, gracias. Ahí, ¿No? No, gracias Rafa, gracias a todos por venir. Yo me llamo Jacobo Espinos, yo soy aquí de Madrid, local, y bueno, pues como llego aquí un poco como vosotros, ¿no? Me imagino que con inquietud. Yo estudié ADE, Económicas, paso por distintos departamentos o distintas empresas, siempre relacionado con el mundo financiero, bolsa, banca de inversión, relación con inversores. Y bueno, pues en casa ya estaban un poco asustados porque cada año y medio pues pegaba un salto, ¿no? No es que estuviera contento, pero no había nada que me llenara realmente, ¿no? Me entraba ese agobio que a muchos nos entra a veces de decir, oye, día 1 está muy bien, día 2 está muy bien, día 3 está muy bien, mes 4 ya se convierte un poco repetitivo y vas viendo tu carrera, ¿no? Definida. Entonces, a mí me generaba ese agobio. Es verdad que yo lo que he mamado en casa es que mis dos padres, mi padre y mi madre, pues de alguna manera han sido emprendedores, han buscado su vida. Entonces a lo mejor es lo que he visto, ¿no? Y me generaba esa inquietud. Y cuando estoy un poco en el punto de inflexión de no sé qué hacer, hay un amigo mío que me habla de un MBA que está muy centrado en emprendimiento, que está aquí en Madrid. Y digo, oye, pues es verdad que es mi ciudad, es verdad que estoy en mi zona de confort, es verdad que pierdo gran parte de las cosas que tiene un MBA, entre comillas, pero mi objetivo era ese, era ver, oye, qué otras cosas puedo hacer que no sea volver al mundo corporativo. Hago ese MBA y ahí es donde, con un socio que no es Iván en ese momento, pues encontramos un modelo de negocio que es comprar empresas, por hacerlo muy sencillo, sin inversión propia, que es el del Search Fund, fondo de búsqueda, que seguramente os suene y si no, luego os cuento un poco más de él. Y así es como entro en todo este mundo del emprendimiento. Ahí compramos un negocio, pasan los años, yo salgo. Y después, cuando me prometo a mí mismo y a mi mujer que no me volví a meter en una historia de esas, conozco a Iván y al mes y medio pues estoy metido en una historia de esas de vuelta, ¿no? Y bueno, luego os contaremos, ¿no? Pero esa es una primera aventura que nos sale y luego afortunadamente pues seguimos con ello. Perfecto. Sé que habéis pasado por varias fases hasta llegar a donde estáis ahora, lo que tenéis ahora, pero sí que un poquito, tú ya lo decías, ¿no? ¿Por qué esa Search Fund y no por emprender en algo nuevo, ¿no? Que es lo que seguramente el 90% de tu clase hacía en el MBA, ¿no? ¿Por qué tiraste por una Search Fund? Bueno, yo lo he visto en mi entorno, seguro que vosotros también, gente que intenta montar lo difícil que es esas valoraciones iniciales cuando es ni un MVP, cuando es seed, cuando es venture capital, que es básicamente, oye, vendes tu alma por poco o por casi nada y perdonadme que me estoy poniendo una visión más extrema, ¿no? Pero bueno, muchas veces... tenemos muchos, ¿eh? Muchas veces es lo que pasa, ¿no? Y es un proceso sobre todo que requiere una visión muy clara, aparte de fortaleza, pero tienes que tener algo muy claro en mente que quieres desarrollar y a lo mejor que sea hasta tu habilidad, ¿no? Decir, oye, es que soy muy bueno en esto, estoy viendo una oportunidad clarísima y voy a ir a por ella y oye, toda mi cabeza va a estar en ello. Yo no tenía eso. Yo tenía la pasión, por ejemplo, de decir, oye, quiero emprender, mi estilo de vida quiero que sea de esta forma, que para muchos es, oye, pues es más arriesgado porque no tienes esa estabilidad que te puede dar una nómina, un trabajo a futuro, pero yo eso lo tenía claro, me faltaba la idea. Y durante el MBA, si había 6 clases de emprendimiento, pues yo monté 8 empresas, ¿no? Ficticias en un año. La que llegamos más lejos, ahora que estoy viendo estos paneles así, pues era una empresa de jardinería vertical
para hogares. Seguro que vosotros habéis visto el Caixa Forum, pues es un poco esa idea, pero adaptada para un hogar, algo más asequible. Entonces, que en los muebles de la cocina, por ejemplo, pudieras tener un pequeño jardín. Esa idea se llegó a desarrollar, hicimos un MVP con una socia de la carrera, nos presentamos a un premio de la escuela, conseguimos cierta financiación y cuando seguimos avanzando ya empezábamos a toparnos con todas esas piedras en el camino que hacía muy difícil, sobre todo la visibilidad, ¿no? De cuándo realmente voy a empezar a ser rentable con esto, cuándo me va a empezar a dar un sostén de vida. Y allí es cuando un compañero mío me presentó esta idea del Search Fund, ¿no? Es verdad que era una asignatura que teníamos optativa, yo no la di en el máster, y a mí el concepto la verdad es que me sonaba completamente... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El concepto la verdad es que me sonaba completamente, pues como a vosotros el título de esta charla, ¿no? Decir, oye, ¿cómo voy a comprar algo sin aportar ni un euro, ¿no? Y además, mi socio en ese momento era venezolano, yo soy muy introvertido, yo soy muy tímido, y él era una personalidad completamente opuesta, ¿no? O sea, te vendía un boli en el desierto. Entonces, claro, me lo vendió de tal manera que dije, oye, pues me meto en esto. Y así es un poco, y sobre todo lo que veía, un poco respondiendo a la pregunta, era que era mucho más sencillo toda esa etapa inicial de desarrollar una idea, de conseguir montar un negocio, una cartera de clientes, si realmente había alguien que estaba dispuesto a vendernosla y nosotros veíamos un potencial de mejora sobre esa base que ya estaba establecida y llegamos a un acuerdo obviamente económico y de transición, pues veía que era un camino más corto al tipo de vida y al planteamiento que yo tenía de vida profesional, pero sin pasar por quizá esa etapa más inicial y sobre todo porque no tenía esa visión, ¿no? Entonces, eso es un poco como llegué yo a ello. Yo lo escuché a ver, yo cuando trabajaba en el Family Office, una persona fue a pedir dinero para que se le invirtiera para comprar la empresa, o sea, ya la empresa ya la tenía ubicada y entonces, o sea, ahí fueron a picharnos en el sentido de, oye, que yo quiero... Sí, era, o sea, es raro, ¿no? Todo el mundo o sea, va a pedir dinero por algo nuevo y este era por algo que ya existía. Exacto, ellos ya existían, ya tenían la empresa y lo fueron a tocar las puertas del Family Office que yo trabajaba. Y ahí dije, oye, a ver, esto está interesante por lo mismo. O sea, yo ya había montado una cosa, estuve 1 año y medio sin sueldo y dije, oye, aquí, o sea, que puedas hacer algo que ya funciona, que el dueño o sea, cumplía literal con la tesis de que es el modelo, ¿no? Hay una empresa que se jubila, buenos márgenes, cartera de clientes diversificada, no sé qué. Entonces dije, oye, aquí hay algo interesante. Me empecé a investigar y dije, oye, pues lo voy a hacer yo. De hecho, los primeros que les fui a pedir dinero fue el Family Office y no me lo dieron, ¿no? Pero o sea, ya había renunciado a ellos, o sea, me metí y dije, oye, ya he trabajado en esto, o sea, ahora lo que me falta pues es encontrar a alguien justo que me pueda complementar en la parte financiera, ¿no? Que era mirar la parte que un poco cojeo, ¿no? Entonces ahí es donde conozco a Jacobo, pero para mí lo que me llamó la atención es decir, hay cosas interesantes ahí fuera que pueden estar en venta y que si les pones mimo, cariño, mejoras ciertos procesos, oye, puedes hacerlas crecer, ¿no? Entonces es un poco como el versus de montar algo desde cero a comprar algo que ya está funcionando y hacerlo crecer, ¿no? Vale. Y una vez que os ponéis los dos en contacto, ¿cómo se realiza la búsqueda? ¿Cómo empezáis a buscar? ¿Usáis brokers? ¿Vais por vuestras redes privadas? ¿Utilizáis los Family Office? La típica, nadie, que no lo haga nadie, por favor, 1000 anuncios o cosas de este estilo, que es pegas un tiro al pie. Pero sí, no, hay cada cosa. Hay cada cosa que sí. Pero bueno, ¿cómo fue vuestra búsqueda? Y ahora, bueno, antes de esto, bueno, no después. ¿Cómo fue vuestra búsqueda y luego qué tenéis ahora mismo? Vale, pues si quieres yo voy a contar una forma en la que yo lo hacía y Jacobo va a contar seguramente otra porque, a ver, yo cuando lo hice, él levantó capital de socios, entonces se puede decir que él no es de que tuviera recursos ilimitados, pero tenía una base con la cual arrancar, ¿no? O sea, cierto capital para hacerlo. En mi caso, yo lo hice, o sea, yo hice la búsqueda de manera autofinanciada, es decir, o sea, yo no fui a pedir dinero a los inversores, con lo cual tenía que ser muy creativo para buscar esas empresas. Es decir, hay ciertas bases de datos que cuando tú lo haces, oye, pues te las puedes descargar o si estás en una escuela te dan acceso a ciertas bases de datos. En mi caso, yo conocí a gente que tenía acceso a esas bases, entonces le pedía, oye, ¿me puedes descargar informes que cumpla con estas características? Estos son bases de datos como Informa. Exacto, o Savi, ¿no? o hay bases de datos que hay te gente dicen, que no conoce. dale, que te dice, o sea, cuántas personas, o sea, facturación, el EBITDA, rotación, proveedores, o sea, te da mucha información, no detallada evidentemente, pero te da una visión muy amplia de más o menos cómo puede estar la empresa con un histórico
actualizado, tal vez menos los 2 últimos años, 1 año y medio. Entonces, yo lo pedí así. Ahora está hasta 2024. Ahora está Lo justo, he mirado esta cierre tarde, 20, o sea, estamos en 2026, entonces los datos Cierre de que se tienen 24. ahora es cierre de 24, ¿vale? Entonces yo pedía los datos, las filtraba y listo. Luego, por otro lado, yo iba a hablar hay eventos de M&A o de compra de venta de empresas, hablando con la gente. Dice, oye, yo estoy buscando esto. Y en eventos y siempre diciendo, yo estoy tratando de hacer esto. Si tienes algo que encaje en esto, por favor dime. Pero o sea, mi búsqueda fue más creativa, vamos a llamarla. O sea, no siguiendo la forma como o distinta o algo así. Y no tan estructurada, ¿no? Que conocemos a una persona que comimos con él hace 1 semana y media que tiene una búsqueda, que nos contó cómo lo hace, o sea, pero tiene a gente en Estados Unidos que envía mails, o sea, él realmente búsqueda está 24 horas, ¿no? O sea, la mía fue distinta, ¿no? Pero te digo, haciéndolo muy simple, fue así y así fue como un poco encontramos una empresa, ¿vale? Ahora seguimos con ello. Pero te digo, esa es mi visión y yo cómo lo hice. Creo que Iván lo ha resumido muy bien. Al final, te das cuenta cuando estás buscando, estamos hablando de tipología de negocios o de tamaños que no va a ir un gran private equity o que no están en la prensa. Entonces, ahí es donde empieza un poco la creatividad, porque ni la empresa que quiere venderse sabe cómo salir al mercado y decir, oye, que estoy aquí y me quiero poner en venta y que quiero que alguien me compre, ni sé cuánto valgo. Y el que está buscando tampoco sabe cuál es la manera de llegar a ella, ¿no? Y es verdad que en España estas bases de datos que cuestan un dinero, pero que siempre encuentras alguien que está en una universidad y que te pasa las claves y demás, pero claro, lo bueno que tienes es que tú tienes esa información, todo el mundo la tiene. Entonces, cuando estás en un proceso competitivo y ves una buena oportunidad, la ves tú, la ve él, la ve aquel, entonces ya ahí tenemos un problema. Y luego que eso al final te da una imagen a nivel societario, ¿no? Tampoco me voy a meter aquí en mucha complejidad, pero puede haber grandes empresas que sean un conglomerado de 3 sociedades fiscales completamente distintas, que si las ves de manera independiente no tiene ningún sentido, luego te das cuenta que esas 3 forman un negocio que realmente es muy potente. Entonces, ahí en ese filtrado, si no rascas un poco más allá de nombre y esos datos que te puede dar, pierdes y es información desactualizada normalmente, ¿no? Entonces, es una base muy buena para empezar, es una base muy buena quizá para darle volumen si tienes un tiempo determinado como tenía yo, con un capital también acotado y tienes que tener algo que te dé mucha salida, pero luego lo mejor es, como ha dicho Iván, en este tipo de empresas es ser muy creativo, es hablar mucho con la gente, es estar en comunidades donde oye, todos intentamos pues ayudarnos, ¿no? Entonces, igual que a Rafa le puede llegar a una empresa, a mí esa me puede interesar, pero a lo mejor no me interesa y se la presento a otra persona que en algún otro momento me ha ayudado. Entonces, para mí ha sido una lección, porque como os he dicho antes, yo que he sido siempre muy tímido, muy introvertido, oye, pues no voy a hablar con este ni con aquel, Iván, que es todo lo contrario, pues te das cuenta que realmente así, si caes bien, pues la gente empieza a hablar y empiezas a llegar a oportunidades que muchas veces no están en mercado y que son muy atractivas. Qué bueno. Decía algo, Iván, que es que tú contabas con capital ilimitado. ¿Eso qué significa de tener capital ilimitado? Yo no es que contaba con capital ilimitado, pero ese modelo que os he contado del Search Fund o fondo de búsqueda, un poco la ventaja que tiene es que tú vas a un grupo de inversores y les convences para que inicialmente te presten una cantidad de dinero a fondo perdido, entre comillas, porque les dices, oye, me vas a dar, o mi presupuesto es este, para estar buscando durante 2 o 3 años, que suele ser la media, una compañía. Este dinero que te estoy pidiendo ahora es para que yo haga esa búsqueda, es decir, para que yo me ponga un salario, para que yo alquile una oficina, para que yo tenga unos becarios en Estados Unidos que por la noche me estén sacando correos de compañías interesantes, para que viaje a esas compañías. Entonces, eso es lo que os contaba antes, una de las cosas que me chocó cuando mi antiguo socio me llega y me dice, vamos a hacer esto. Digo, que yo voy a irle a una persona a pedirle dinero por nada. O sea, pero ¿qué le voy a vender? Si tengo una empresa, si tengo algo interesante, le podré convencer por alguna parte, pero realmente quieres que me plante delante de alguien y decirle, oye, déjame dinero para buscar. Bueno, hay gente que dice, esto para mí es un coste que no supone pues un perjuicio muy alto y me permite tener a un analista, entre comillas, como tú, muy motivado, buscando una compañía constantemente, una buena compañía. Me vas a presentar muchas compañías durante este periodo de tiempo y luego yo, en este modelo en particular, voy a tener la potestad de invertir o no. Luego yo
imagínate, al cabo de 2 años llegaba con una oportunidad, decía, oye, pues encontré esta compañía la hemos estructurado de esta manera, vamos a poner tanto equity, a ti te corresponde tanto porque es lo que me has prestado, pues de manera pro rata te corresponde tanto, ¿no? Y ellos tenían pues la potestad de decir, oye, pues pongo más dinero porque me has gustado tú durante también es un proceso de confianza, ¿no? Oye, yo te he visto cómo trabajas durante 2 años, sé que puedes ser buen gestor, entonces voy a poner esa doble apuesta en ti. Oye, no me has gustado o no me gusta la compañía porque no me gusta el sector, retiro el dinero con una rentabilidad y, oye, y tan buenos amigos, ¿no? Pero es un modelo... Es verdad que ahora el modelo es más complicado, es decir, hace 4 o 5 años este modelo que viene de Estados Unidos se conocía muy poco y había inversores que no hacían la inversión en startups que estábamos antes hablando de que cada 10 sale una, sino que realmente decían, oye, pues lo que meto en 10 startups lo voy a meter muy poquito comparado con lo que meto en esto y sé que por lo menos una rentabilidad voy a tener, por lo menos un tío motivado, ¿no? Entonces se empezó a manejar de esa forma, empezaron a crecer y ahora mismo ya es bastante complicado tener acceso a una search fund, o sea, que alguien realmente te pague por buscar. Ahora realmente lo que hacen es que te pagan en el momento en el que tú vas, como decías antes, con una oportunidad de decir, oye, necesito pasta para esta empresa. Entonces ahí sí. Pero search fund realmente ahora mismo es bastante se ha puesto bastante de moda, sí. Pues contadme un poquito, ahora ya vamos a entrar a lo vuestro real, ¿no? Contándonos un poquito qué tenéis, qué habéis hecho, qué es ahora mismo, y luego ya entramos en lo que les interesa a todos aquí, que es cómo habéis hecho para financiar esto. Ya, a ver, un poco resumiendo, o sea, la parte cuando yo estaba buscando, yo ya tenía la empresa, o sea, voy a contar un poco cómo llegamos a esto. Entonces, yo ya tenía una empresa para comprar, pero no tenía los inversores, ¿vale? Era una empresa en el norte y tenía una valoración de 8 millones, ¿vale? Entonces, habíamos estructurado el capital y todo y al mes y medio se nos cayó la oportunidad, es decir, teníamos ya todo y un inversor que tenía una buena, o sea, un buen demasiado con nosotros. Ese fue un error. Mira, ya os está contando el primer error, no depender mucho del dinero de una persona. Mucho de uno porque al final se nos cayó y evidentemente pues es volver a estructurar todo con bancos y todo, ¿no? Entonces hay aprendizajes, no meter los huevos en, o sea, como que haya muy pocos, ¿no? Sino diversificar. Entonces, después de esto, esas empresas, era lo que comentaba Jacobo, estas son visibles para el modelo que comentaba Jacobo, ¿no? Y yo, en el que hay un grupo o sea, tú tienes un grupo de inversores y vas, entonces esa empresa, pues se puede decir que la puede estar analizando X números, al menos 2 o 3, ¿no? Y luego lo que hicimos Jacobo y yo fue, en este sector, se puede decir, en el que estábamos, estaba competido por Search Fund, luego encima están los Private Equity. Vale, hablamos de rangos. De rangos de facturación, ¿vale? O sea, por rangos de facturación y de margen de beneficio. Entonces estábamos en este y luego están otras, evidentemente, que están más elevadas. Pero estamos hablando de rango de 8 millones, ¿cuánto facturaba esa 8 millones de facturación. O sea, estabais pagando un año de facturación. Sí. Vale, y tenía un margen de un 15, 30, 30. No, de un 30 y algo. O sea, vale. Bastante bien. Eso es un ramo donde van las search funds. Sí, exacto. Eso es donde comentaba Jacobo que lo que él hizo y yo se están buscando. Entonces, ese es un poco competida. Entonces, lo que nosotros dijimos es, oye, a ver, aquí está competido. Y por arriba, olvidaos. Y para arriba, obviamente, no, porque ya entran, es más complejo. O sea, son compras ya, no sé, de 25 más para 30 para arriba. Los que salen en revistas, justo, ¿no? O sea, entonces lo que hicimos nosotros fue, ok, vámonos un poco abajo, es decir, vámonos a empresas que puedan estar vendiendo entre 750.000 y 3 millones de euros, ¿vale? Ahí, ese sector, como que no, la gente no se mete. O sea, no se mete y es decir, ¿por qué no se mete? Porque no aparecen en revistas, no son negocios sexys, y no tienen, o sea, y tienen esta parte de que muchas están gestionadas de manera familiar y esto a mí se me quedó mucho de una persona que me lo dijo, o sea, a los empresarios les ha ido tan bien, en un buen sentido, que o sea, que sus hijos no tienen la necesidad de estar con ellos. O sea, ¿por qué? Porque afortunadamente les ha ido bien a las familias, entonces, oye, pues los hijos pueden estar estudiando en el extranjero o pueden estar en una clínica dental o en otra cosa que no tenga que ver directamente con el negocio. Entonces ahí hay como hay joyas interesantes, ¿no? O sea, evidentemente hay que entender el negocio y todo. Vimos estas empresas, Jacobo y yo, pero también nos quedaban altas a nosotros. O sea, es decir, oye,
había unas que dijimos, oye, sí, pero volver a lo mismo, volver a tocar la puerta a los inversores y tal, y nos bajamos un poquito más. O sea, como ya nos bajamos más en el sentido de, vamos a buscar empresas entre $500,000 y $1,5 million de facturación, ¿vale? Aproximadamente. Igual con buenos márgenes, que tengan cosas interesantes y listo. Y aquí encontramos una empresa que es un taller mecánico que cumplía una serie de características, es decir, el dueño se quería jubilar, la sucesión no quería tomar el relevo generacional por alguna razón, entonces, oye, pues había una oportunidad que para nosotros se nos hacía interesante, ¿no? O sea, tenía una serie de características que dijimos, oye, esto a primera vista puede tener buena pinta, ¿no? Entonces, si quieres... Yo diría que fue un golpe de realidad, o sea, pasamos de mirar empresas de un volumen grande, importante, empresas que podían ser por algún punto de vista sexys en cuanto a, oye, tiene un componente tecnológico, esto lo vamos a romper, Silicon Valley, ya pensabas en Los Ángeles, demás. Y de repente vimos, nos llegó de una manera un poco oportunística, un negocio mucho más pequeño, que ya era lo que estábamos empezando a ver, pero sobre todo economía real. ¿A qué voy con economía real? Pues blue collar completamente. Son negocios de toda la vida, todavía necesarios, donde la automatización o la tecnología tienen un componente que no es tan importante como en otros sectores y que había un relevo generacional muy complicado. Entonces, de repente llega este taller y empezamos a dar una vuelta. Luego que al principio resultaba una locura es, oye, coches va a seguir habiendo. Incluso el coche híbrido tiene una parte de combustión. Si nos centramos en mecánica rápida y en neumáticos, que es fundamentalmente lo que hacemos, la formación y la parte regulatoria no es tanta como en chapa pintura o en chapa y pintura, perdón. Si nos dedicamos a cliente final, tampoco tenemos que trabajar con aseguradoras, nos quitamos ese problema. Si nos centramos en Madrid Capital, sabemos que hay una restricción a la hora de dar nuevas, esto lo vamos aprendiendo, esto no nos llegó todo en una primera cerveza. ¿No? Pero si sabemos que nos centremos en Madrid Capital, sabemos que hay una dificultad a la hora de obtener nuevas licencias. Sabemos que la licencia es de la ubicación en este caso, es decir, si acaba un arrendamiento y el propietario de ese local decide hacer apartamentos, ese es un taller que ya no vuelve a existir, esa licencia caduca. Pues ese fue un poco la tesis de inversión que empezamos a montar. Y luego lo que hicimos, la suerte que tuvimos es que este taller era pequeñito, entre comillas, y el dueño estaba en una situación, no voy a decir desesperada, pero casi desesperada, entonces nos lo vendió a una valoración muy baja. ¿Qué es una valoración muy baja? Pues en este caso creo que estaba por debajo de una vez de EBITDA o ingresos operativos. Entonces, aquí lo que pudimos hacer nos dio la oportunidad a nosotros de decir, oye, vamos a probarlo nosotros. ¿Qué quiere decir nosotros? No vamos a involucrar a terceros. Perdón, paréntesis. Jacobo está contando el de... tenemos dos talleres y Jacobo está contando lo de un primer taller, ¿vale? O sea, cómo nos metimos a esto, ¿vale? O sea, ahí nada más un inciso, perdón. Ahí sí pusieron dinero, ¿no? Es lo que quiero decir. Este es el proceso en el que decimos, oye, tenemos esta oportunidad, tenemos unos pequeños ahorrillos todavía, entonces vamos a probar esto sin involucrar a nadie. O sea, yo me acuerdo que, no sé Iván, pero yo no lo conté ni en casa, digo, como le diga a mi padre ahora, que después de yo el negocio anterior que tenía, una clínica estética, esta es otra historia muy grande aquí en Madrid, marca muy reconocida. Entonces, si le digo que paso una clínica estética que está en un palacete a un taller mecánico en el distrito de San Blas, pues a lo mejor me dice, oye, ¿te has fumado algo? No sé, cuéntame qué estás haciendo con tu vida. Pero realmente la tesis de inversión tenía mucho sentido y lo que quisimos era, oye, hacer el día a día. O sea, quería pelearme con los clientes, pelearme con los proveedores, hacer las facturas, ver realmente si todas esas características o tesis de inversión que habíamos visto tan atractivas se cumplían. Vimos que se cumplió. Esto fue en junio del año pasado. Entonces, en ese momento, cuando ya llevamos 2 o 3 meses operando con este negocio, dijimos, oye, sin querer ser los nuevos Midas, Nodauto o compañías del estilo, pero vamos a ver si haciendo una especie de modelo de build-up podemos crear aquí algo interesante. No es y éramos muy conscientes de las limitaciones que tenía aquello, ¿no? O sea, igual que sabemos todas las ventajas, esto no es un modelo que va a crecer al 20%, esto no es interesante desde un punto de vista venture capital, startup. No, es caja. Pero es una generadora de caja muy, muy, muy consistente. Tiene un problema de capacidad porque al final estás hablando de que hay un espacio físico que tienes que llenar y que no puedes llenar más del que hay, pero si conseguimos comprar, igual que esta que compramos, a 1 o 2 veces EBITDA, si nosotros no la cagamos, y perdonad la expresión, y no hacemos nada mal y simplemente continuamos como está,
En 2 años recuperamos la inversión. Si además somos capaces de mejorar 2 puntos las ventas y 2 puntos los costes, porque unificamos proveedores, porque somos capaces de... Estos negocios no tienen ni página web. Pues si somos capaces de hacer una mínima campaña de SEO, una mini campaña de redes sociales, son 4 puntos de margen. En una empresa o en unos negocios que dan entre 10 y 15% de margen sobre ventas, pues oye, estás metiendo ya un incremento interesante. Entonces, si conseguíamos comprar 1, 2, 3, 4, 5, siempre siendo muy coherentes con la tesis que planteábamos al inicio, pensamos que podíamos montar algo chulo. Y así es como llegamos un poco a lo siguiente, ¿no? Pues continuar con el siguiente. Vale, y el siguiente fue, el siguiente le escribí un día a Rafa porque me llamó la atención a lo que decía, que él cómo estructuraba las compras. ¿Cómo llegaste a Rafa? A lo mejor sí, fue escribiéndole por LinkedIn. O sea, LinkedIn le dije, oye, pásame tu número, que yo creo que tenemos algo, tal. Y me dijo, oye, vamos a hablar, o sea, una llamada telefónica. Yo, en realidad hablo con mucha gente, como habréis visto aquí, yo hablo con mucha gente y no tengo problema en hacer reuniones de 15 minutos con mucha gente que quiera, oye, pues conocer cómo se trabaja, cómo funciona, no tengo ningún problema en eso. Digo, por los que no me conocéis. Y me llamó la atención cómo estaba estructurando también las compras y dije, oye, a ver, vamos a tal. Y luego me dijo, oye, le comenté, ya tenemos un taller, si sabes de algo o a un negocio, pues encantados, ¿no? Y fue poco tiempo. Este negocio lo puse en el club, te lo comenté y es que voló. O sea, y fue al poco tiempo. No sé si tú me preguntaste también, creo que sí, ¿no? Es que voló esto. O sea, al poco tiempo me dijo, oye, pues creo que hay algo del taller mecánico y tal. Y le echamos un vistazo, nos hizo sentido. Hay una cosa que se llama carta de intención de compra. Entonces lo hicieron súper rápido. Lo vimos, dijimos, oye, al menos vamos a blindar. O sea, firmas un tema de exclusividad. Creo que ni siquiera lo vimos. Simplemente lo vimos y vimos. Una de las cosas de este proceso es que en el momento que haces una carta de intención de compra, como dices tú, no vinculante, es decir, yo no tengo por qué comprarlo, pero bloqueo que nadie más pueda acceder a intentar comprar ese negocio en 30 a 45 días. Sí, o sea, lo blindamos 60 días o no sé. Sí, en el club, cuando yo os insisto, oye, hay algo muy tal, si os interesan más o menos los números, bloquead, porque si no va a venir alguien, es que de pues, no te exagero que 10 personas tuvieron que decir que no, porque ya estáis vosotros. Lo vimos, luego, o sea, firmamos, nos pasó números, luego ahí fue una visita ya con la propiedad, o sea, con los dueños. Hubo buen entendimiento, o sea, las cosas... El feeling es muy importante. O sea, para nosotros, o sea, una cosa sí es como, oye, pues, ¿quién está detrás de esto? Y una cosa creo que tú ahora que estabas, o sea, bueno, no sé si escuchaste, es, oye, ¿por qué venden los negocios? ¿No? O sea, una parte creo que importante de entenderlo es por qué los vendes, ¿no? O sea, lo vendes porque no te da, porque te quita mucho tiempo, porque quieres cambiar de vida, porque... exacto, sí, pero es importante entenderlo. Pero ninguna es porque, o sea, de las que nosotros accedemos o nos gustan, no es porque vayan mal. O sea, ninguna empresa se vende porque vaya mal. Es decir, o se compra. Bueno, se compra, sí, hay gente que compra empresas que van mal, eso no tiene nada que ver. Pero sí que, por ejemplo, ayer estuve hablando con una persona que creo que venía de tu parte, que el negocio... o sea, le dije que yo no la vendía, yo no me arriesgo a vender una empresa que creo que no va a ser rentable para las personas que compran conmigo. Entonces esa empresa directamente la rechacé y no la vendemos. Es un tema totalmente de confianza y entenderlo y ver, ¿no? Y para nosotros estas personas nos dieron confianza, nosotros también, porque si no, no hubiésemos cerrado la operación y avanzamos ahí un poco con los números, con información, oye, danos información, la analizamos, fuimos al taller. Obviamente todo muy discreto, miramos los números, o sea, la parte de visitar, independientemente que esto lo hicimos en la operación del norte, oye, cuéntame cómo se hace esto, tal, o sea, sí un poco, o sea, no en el día, o sea, sí en el día a día, pero sin estar, ¿no? Oye, ¿qué haces? ¿Cómo es tu día a día? Nos comentaron y dijimos, oye, esto tiene algo que hay que seguir rascando porque puede ser interesante, ¿no? Y después de esto, pues fue cuando ya realmente nos planteamos ejecutar la compra, ¿no? Y aquí sí que yo quería añadir aquí un punto, que no es por echarme flores ni mucho menos, pero la intermediación que se debe hacer de forma correcta, que no sé la más gente que lo hace, yo sí lo hago, es intentar ayudar que vendedor y comprador se entiendan. En este caso hubo un problema de falta de confianza entre el vendedor acerca del comprador, porque obviamente la figura de dónde vienen es, pues lo que han dicho, ¿no? Family office, inversión, contra un señor que tiene un taller. Entonces cuando empiezan a pedir números,
el problema pues, fue mayúsculo, yo no quiero vender a esta gente que me está preguntando de más, o no sé qué, y todo esto, la parte intermediadora tiene que, por un lado, entender al vendedor y hacerle entender que el comprador necesita sus números, y por otro lado, la parte compradora, como hice con vosotros, que entendan que es una persona que no confía y que vamos a ir paso a paso, ¿no? Vamos a ganarnos la confianza. Sobre todo que las dos partes se entiendan, que se sienten, que lo hablen, y que, pero bueno, que esa figura que cuando vayáis, porque bueno, ahora no sé si vendrá María Elena, pero bueno, que ella, que es una persona que está en el programa conmigo ahora, ha tenido un problema con la persona que se lo está vendiendo, ¿no? Con la intermediadora, la parte intermediadora que le está vendiendo, porque al final no está generando confianza y no está ayudando. Entonces, que tengáis mucho cuidado con la parte intermediadora, esto os lo digo aquí, porque muchos intentan vender cosas que no es de la forma adecuada, ¿vale? Yo como pequeño inciso, las clínicas estas que os conté, que os he contado hace un rato, ahí también la operación estaba intermediada. Con la diferencia, a mi parecer, que en vez de ser relativamente imparcial, porque al final, oye, al intermediador siempre es verdad que le contrata una parte, entonces vas a estar más sesgado hacia una parte u otra, pero allí estaba claramente sesgado. Entonces, claramente sesgado, que estupendo para la parte vendedora, ¿no? Pero algo que debería haber sido una operación sencilla, se complicó. Bueno, se complicó. Yo llamé a los inversores diciendo, oye, nos hemos quedado sin dinero y esto se cae. Llevamos 4 meses peleando, ya estamos con recursos propios y es que no hay manera de explicar, y en este caso da un concepto contable que para quien ha hecho finanzas, contabilidad es muy, muy, muy sencillo, o sea, de verdad, no éramos capaces de hacérselo llegar al Ahí intermediario, que era realmente quien se lo tenía que luego explicar a los vendedores, que eran médicos. No entiendo, no espero que ellos entendieran ese concepto. Pero es que el intermediario, incluso invitando a gente de nuestro consejo de administración, o sea, gente que ya tenía una experiencia en finanzas muy, muy, muy dilatada, no era capaz de hacerles entender. Entonces, la operación, insisto, fue llamar a esta gente y decirle, oye, se cae, porque no podemos más, porque es que estamos chocando contra una piedra que no hay manera de saltarla. Entonces, aquí es verdad que cuando el intermediario está menos sesgado, alguien que no ha dado nunca explicaciones o que nunca se ha visto obligado a dar explicaciones a nadie, como puede ser el dueño de un taller mecánico, que lleguen dos, en el fondo todavía me considero chaval, no sé si ya menos, pero que lleguen dos personas relativamente jóvenes y se empiecen a preguntar hasta por el ticket de comida que estaban pasando hace 2 meses, pues les sorprende. Es nuestra labor, porque realmente además en este tipo de operaciones el importe de las mismas no te hace o no tiene cabida que hagas una due financiera, una due fiscal, una due que son este tipo de informes de asesorías externas que te verifican que los números, la parte laboral, la parte fiscal está correcta. Entonces es algo que hicimos nosotros a cuenta y riesgo. Pero eso implica que preguntes quizá en exceso y te quieras cerciorar de que todo lo que ves es verdad. Y además, por meterle un añadido, son negocios que los podéis llamar casposos, los podéis llamar un poco más, o sea, son negocios que siempre vas a esperar de un taller mecánico pues que haya algún B, o que no cumplan con la legislación, o que entonces, pues con más INRI, ¿no? Entonces ahí siempre que haya una persona entre medias que suavice un poco el ambiente y que sobre todo cuando no hay entendimiento entre las partes, pues entre el en medio ayuda mucho. Sí, sí, es que estuvo a nada de caerse la operación, ¿eh? Que por cierto, o sea, esa cosa que decía Jacobo, o sea, vimos varios negocios que, o sea, que nos decían, oye, mira, esta es la contabilidad real, luego tengo esta, y si sumas esta más esta te da la C, que es la real, ¿no? Y vimos unos cuantos. O sea, en el primer taller la verdad es que también estaba todo muy bien organizado, y en el segundo taller, el que adquirimos con la intermediación de Rafa, una cosa que nos gustó es de que todo estaba declarado, organizado y tal, que vimos unos cuantos talleres más y que no lo tenían. Entonces esto a nosotros ya, o sea, independientemente de la confianza que nos puede trasladar el vendedor, o sea, el negocio como tal nos trasladaba confianza. Es decir, oye, si estas personas están haciendo esto, oye, es que aquí los números realmente son los que son. O sea, no es como que te presento la A, luego la B y luego tienes que sumar y te sale la C. Es verdad que cuando hay más B para llegar a la C, que ocurre, como decimos, es muy raro que tengan todo en A, ya os lo digo, sí que en la due diligence podemos llegar a mirar que el B sea real en B. Es decir, hay forma de traquearlos si ellos lo tienen, ¿no? Y muchos negocios tienen ese B traqueado para llegar a C. Pero es verdad que la confianza no es la misma. O sea, no te lo pueden colar. Sí, no es la misma porque al final te venden un rendimiento futuro o algo que sí, pero esto yo de donde lo veo, ¿no? O sea, me cuentas esto, pero bueno. Bueno, contadnos cómo financiasteis la operación.
A ver, vamos a... ¿Pusisteis €1? Sí pusimos dinero. A ver, sí. No, a ver, obviamente, Jacob y yo, a ver, o sea, como si lo vemos, hay costes que evidentemente nosotros cubrimos, ¿no? O sea, notario, cubrimos evidentemente el proceso de búsqueda, obviamente eso tiene un coste per se, ¿no? O sea, notario, lo que decía, oye, pues la parte de hacer el análisis y las debidas diligencias para ver si la empresa estaba en orden, oye, pues en vez de contratar a alguien, oye, pues eso llevó nuestro tiempo, ¿no? O sea, que en vez de pagar, no sé, 15,000, oye, pues eso lo hicimos nosotros. O sea, si lo vemos a coste, pues realmente hubo unos costes de nuestra parte, evidentemente. ¿Que no fue todo? No fue todo, ¿no? Entonces vamos a estructurar la operación, imagínense, del 100%, un 33, 35, vamos a cerrarlo, 35% es financiado por el vendedor y el 65% restante va con inversores, ¿vale? Entonces aquí lo que nosotros hicimos fue ir con gente de nuestro entorno y decirle, oye, ¿quieres invertir en esto? Armamos un one pager diciendo, oye, este es el negocio, tal, no sé qué, y sobre eso nosotros dijimos, oye, mira, ya nos conoces, ya tienes cosas de nosotros y probada que hemos hecho cosas, y danos la oportunidad de que confíes en nosotros apostando con nosotros un ticket, y sobre eso, oye, pues juntamos ese 65%. Y eso fue con lo que firmamos en notaría, y el resto, el 35%, está financiado por el dueño. Ahora, esta financiación nosotros la tenemos evidentemente que liquidar, ¿no? Pero se puede decir que el 100% a grandes rasgos está estructurado de esa manera, ¿no? Por lo tanto, Sí. dinero vuestro, O sea, realmente puesto de vuestro bolsillo. Siendo honestos, Hay no, un 10% de nosotros. siendo honestos, en la operación no hay ni un duro nuestro, no porque no quisiéramos, sino porque no teníamos ya. O sea, no nos queda absolutamente nada. Sí que está el coste de oportunidad, el tiempo, los informes, Obviamente. eso es obvio, ¿no? Pero en lo que es en la operación, la firma, nuestro no hay ni un euro, ¿no? Cuando nos encontramos con este taller, que viene muy poco después de haber comprado el otro, que sí que fue con capital propio, pues empezamos a darle vueltas a la cabeza, ¿no?, a las maneras más imaginativas que os podéis pensar. Entonces, la primera de todas, oye, que nos financie el dueño, ¿no? Bueno, vamos a intentarlo. Entonces, con el dueño es verdad que sí, que siempre es habitual plantear algún tipo de pago diferido, ya sea un pago diferido con compromiso de pago sin ningún tipo de limitación, un pago diferido que esté sujeto a alguna métrica de rentabilidad o métrica de, oye, consígueme, yo qué sé, que se mantengan tantos clientes en tu cartera durante el próximo año. O sea, lo puedes ir atando. Y eso sí que siempre os recomendaría, o bien eso, o bien una reinversión del dueño, que al final es como un pago que nunca llegas a comprometer porque él va a reinvertir en esa sociedad, que siempre lo mantengáis, porque esas sorpresas que os podéis, que siempre os vais a encontrar por muy buenas due diligence internas o externas que hagáis, van a aparecer, y aunque sea sino un punto de contacto, de consultas del día a día, que le tengáis a él atado de alguna manera, entre comillas, es importante, ¿no? Entonces, con él conseguimos pues en torno a eso, ¿no? Un 30-35%. Luego nos pusimos pues con bancos, os podéis imaginar, a llamar a todos, a ayudarlos, con bancos, con Aval Madrid, con sociedades de garantía recíproca, con todo este tipo de sociedades, para ver si nos financiaban algo. Aquí el problema que teníamos era que mientras el primer taller era una subrogación, es decir, nosotros, un traspaso, es decir, nosotros ya comprábamos una sociedad que tenía una historia, que tenía un track record para el banco, que tenía un perfil de riesgo. Aquí esta sociedad, estos talleres, no era la única actividad económica que tenía esa sociedad, entonces no nos querían vender la sociedad porque simplemente querían vender la parte de los talleres. Entonces hay que constituir una nueva sociedad, y esa nueva sociedad no tiene nada para nadie, ni para los propios proveedores. Proveedores que nos estaban surtiendo desde hace 20 años, de repente nos dicen, oye, es que no os puedo dar una línea de crédito porque para mi comité de riesgo sois nuevos, y para un banco exactamente lo mismo, ¿no? Entonces esa pata quedaba completamente descartada. Bueno, no miento, había una manera... Sí. Entonces, perdona, entonces... Pregunta después. No, Dale, que no broma. Entonces, en la segunda, la primera operación, creasteis una empresa nueva. En la segunda, en la grande. Bueno, Por obligación. Claro. Tenemos dos, o sea, una para el traspaso, o sea, para que... Sí, pero que no hubiera sido necesario. O sea, realmente creamos una única nueva para la segunda. Y digamos que fue modelo de traspaso, no modelo de compra de SL. Justo. Entonces traspasas toda la unidad productiva, que cuando es más del 95% se considera prácticamente traspaso de SL, y no tienes la obligación, por ejemplo, de llevarte a los trabajadores, que esto es importante. ¿Y esa actividad, qué otras actividades tenían que no podían, si se puede saber? Negocios desde... Negocios varios. Sí.
desde real estate hasta otro tipo de servicios. O sea, eran cosas que estaban completamente inconexas con la actividad del Date taller. cuenta que es un negocio, o la mayoría de negocios de este estilo, se basan en personas que tienen un negocio que les da dinero y no tienen ni idea de fiscalidad, entonces pues compro un piso para Acaba actuando como una hago no holding. sé qué. Como decir, aquí meto todo. Es un fondo de saco Efectivamente. que, oye, Entonces a todo la lo que hora se de me vaya vender dice, ocurriendo... oye, vendo, pero ojo, yo no te puedo vender la sociedad porque aquí tengo 3 casas, un no sé qué, ¿sabes lo que te digo? Incluso los propios locales Claro. que ejercían de propio taller físico estaban en la sociedad, entonces dicen, oye, yo esto no os lo quiero vender, yo lo quiero arrendar, ¿no? Entonces ya por esa causa, sí, aunque hubiera sido simplemente esa, o ellos sacan los inmuebles o nosotros hacíamos una nueva. Y como os decía, cuando ya nos quedamos sin la financiación del dueño está al máximo, cuando ningún banco o entidad... Yo siempre de intento crédito- sacar al máximo de financiación del vendedor, ¿eh? Porque a mí me... Ahora os cuento un ejemplo de una que estoy trabajando ahora para que entendáis cómo se puede estructurar también. No, sí, No, no, es lo mejor al final, ¿eh? Pero no tanto por ser un cara dura, sino sobre todo por mantener un cierto compromiso. O sea, por muy bien que te haya caído mucha confianza que te dé, hasta que realmente no estás ahí el día 1, no sabes lo que te puedes encontrar. Y luego, que sea pues, 0%. no siempre. O sea, ahí depende también de lo avispado que sea el dueño. Y hay otras cosas donde también puedes rascar, pero ahí pueden ser muy avispados. Por ejemplo, si algún ejercicio pasado tuvo pérdidas, ese activo diferido, ese activo fiscal que se genera, las llamadas BINs, las bases imponibles negativas, yo muchas compras que hemos valorado, las hemos intentado no pagar. Pero realmente si tú te quedas con ese beneficio fiscal y en un año futuro tú tienes que pagar impuestos de sociedades, eso resta en el impuesto de sociedades. Entonces es realmente caja que el dueño o el vendedor a lo mejor ni piensa que tiene y que tú la vas a aprovechar. Pero bueno, esa es otra historia. Es un plus. Y al final, como decía Iván, no es que fuéramos una base de inversores muy sofisticada, sino que fuimos al mal llamado triple F, al Friends, Family and Fools, a que nos prestaran dinero. Es verdad que era una compra, como os he dicho, muy bien, a buena valoración, muy acotada, habíamos conseguido esa financiación por parte del dueño, entonces al final tenemos unos cuantos, pero tendremos como 6 o 7 inversores que tickets de entre 5.000 euros hasta el máximo creo que tiene 25.000, pues nos fue prestando ese dinero, en concepto de que la mayoría o nuestra prioridad era que fuera en concepto de deuda, de préstamo puro y duro, es decir, tú me prestas ese dinero y yo te devuelvo una rentabilidad anual alta con esa rentabilidad en forma de intereses y en un plazo de 24 meses máximo te devuelvo el principal. Había alguno de estos conocidos que sí que es un perfil a lo mejor un poco más sofisticado de inversor que nos dijeron, oye, os conozco, me gusta la oportunidad, entonces a mí me gustaría convertir esta deuda en participaciones. No es un préstamo participativo, es un préstamo convertible. A nosotros no nos gustaba porque realmente pensamos que el negocio es muy bueno y lo queremos todo para nosotros, pero es legítimo también que ellos quieran participar. Entonces, aquí no sé si vas a decir eso, aquí la pequeña ventaja que pudimos incluir en esos pactos es que normalmente cuando ellos van a convertir, que en un momento futuro del tiempo, tú tienes que valorar esa empresa, cuánto vale esa empresa en el momento de la conversión. Normalmente cuando ellos tienen esa posibilidad se suele hacer un descuento. Si yo compro por 100, tú vas a convertir a un precio de 75 lo que quieras convertir, ¿no? Nosotros ahí, viendo que era muy buena oportunidad y viendo que le podíamos generar valor, lo que vendimos a esta base de inversores es, oye, yo el precio de valoración o precio de conversión lo voy a hacer a un premium. Si yo he comprado a 100, tú vas a convertir a 150. ¿Por qué? Porque creo que hemos hecho muy buena labor en cuanto a valoración y creemos que le podemos generar un valor. Entonces, oye, ese precio ya está fijado. Y eso para nosotros es una ventaja y facilita mucho las cosas, porque imagínate que dentro de 6 meses tú te sientas con tu inversor y dices, oye, ¿cuánto quieres convertir? Este dinero que os he prestado, 10.000 euros, ¿vale? ¿Y cuánto vale a la compañía? ¿Vale lo que valía en el momento de compra? Si nosotros hemos hecho muy buen trabajo, realmente eso ha ido creciendo, ¿a cuánto lo valoras, ¿no? Entonces, si lo prefijas, pues bueno, te limitas ese potencial dilema en un futuro. Perdona que me explique un poco. Perfectamente explicado, porque quería que explicarais un poco lo del préstamo convertible y cómo y una cosa se puede realizar por una parte, o sea, dices, vale, lo de los socios, ¿no? Pero, a ver, al final no te voy a decir que tuvimos una sobresuscripción de tal, o sea, creo que íbamos bien y nos sentimos bastante a gusto con la gente que tenemos, o sea, es de buenos sectores, rechazamos a un par, sí. ¿Ah, sí? Sí. Cuéntame eso, a ver. Lo rechazamos, lo rechazamos porque era un ticket que no era, a ver, nosotros era
que lo voy a decir, o sea, para tickets de 20.000 tienen la opción a convertir acciones, era lo que comentaba. Debajo de 20 no, ¿por qué? Porque, o sea, los de 5 y 10, que ahora solamente hay 2 tickets, uno de 5 y uno de 10. Todos los demás fueron, así, o sea, de 20 hacia arriba. 20, o sea, para ellos de 20 y uno de 25. ¿Por qué hicimos esto? Porque si querían convertir, pues tú ibas a tener hacia la valoración superior y vas a tener el 0,3. Entonces, oye, meterte a ti, tal, no sé qué, ¿no? Entonces dijimos, oye, solamente para tickets de 20.000. Listo, perfecto. Y si rechazamos eran 2 personas y sí las rechazamos porque estas personas vienen del mundo de inversión y nos ponían a nosotros una serie de limitantes a la hora de gestionar. O sea, como ellas vienen de private equity y tal, entonces decían, oye, yo quiero que, tampoco es de que Jacobo y yo nos vamos a poner mañana un sueldo cada uno de 7.000, ¿eh? Obviamente primero, oye, hay que ver la viabilidad del negocio y todo, pero lo que o sea, literal nos blindaban muchas cosas por el dinero que estaban poniendo, que era un ticket de 10, ¿no? O 10, o sea, 10.000 cada uno, ¿no? O sea, no sé si lo iban a hacer en conjunto y tal, pero dijimos, oye, a ver, obviamente nos gustan, ¿eh? Como personas, como inversores, creo que pueden ser bastante buenos y pueden aportar porque tienen conocimiento del sector o de inversiones, pero el punto era como que, oye, feeling y valores. exacto, feeling Ya sí, está. pero, o sea, tal vez, o sea, de hecho lo hablamos a Cubillos, si estas personas hubiesen llegado y decir, oye, te doy el 50%, oye, ahí te lo piensas, ¿sabes? Porque ya me estás llenando como mucho y ahí sí tal vez puedo hacer unas cosas, pero no por lo que me estás aportando. De hecho, sí, lo que dices, sí lo rechazamos y dijimos, oye, ¿los aceptamos o no? Y en ese momento entró otro que dijo, oye, me interesa una llamada y dice, oye, pásenme el contrato, lo miró y, oye, mira, aquí está, ¿no? Y lo que iba a decir de los inversores, o sea, por un lado, te digo, tenemos a gente bastante interesante y por lo otro también o sea, nos dan la confianza ellos de que si tenemos una nueva oportunidad, ellos tienen el derecho, más no la obligación de que si encontramos un nuevo negocio, de decir, oye, Rafa, ¿te interesa este negocio? ¿Tú ya eres mi inversión? Oye, sí, te lo voy a pasar a ti antes que a ti antes, ¿no? Claro. Entonces, eso al final a ellos les da confianza de que decir, oye, si puedo convertir, si ya los conozco, si van haciendo bien las cosas, si encuentran otra oportunidad, me pueden invitar. Oye, pues eso va generando esa confianza como un poco, no en un inicio, sino un poco más a largo plazo, ¿no? Totalmente. ¿Cambiaréis algo de la fórmula de financiación de cara a las próximas compras que hagáis? Más diferido del dueño. O sea, es eso, o sea, no yo, ¿eh? Y de lo que hicisteis, ¿os gustó la forma de hacer ese préstamo convertible? ¿Lo ejecutaréis de una forma distinta? ¿Daréis más porcentaje? No sé. Ahora ya que tenéis tracking para bancos, ¿intentaréis ir más a bancos que a inversores privados? No sé, ¿cómo lo planteáis? Sí, o sea, yo creo que, bueno, antes, relacionado a lo que estábamos hablando, es muy difícil decir que no al dinero. Y oye, es así, ¿no? Y hemos estado en situaciones donde, lo que os decía Iván, decirle que no a alguien que te puede cerrar, te puede solventar un problema y que empieces ya a trabajar, es muy complicado. Pero por experiencia, os digo, por esta otra experiencia de las clínicas, que al final tener un compañero de viaje que no sea adecuado, a la larga es un problemón enorme y te acuerdas de esos 50, 100, 200.000, 2 millones de euros toda la vida. Entonces, que tengáis mucho cuidado con eso, ¿no? Si veis que realmente con él le podéis llenar, pero no acabáis de encajar por lo que sea, es, oye, mira, ya encontraré otra manera. Si la oportunidad es buena, vais a encontrar dinero, ¿no? Si perseveráis. Pero yo lo que cambiaría, esto lo hicimos muy ad hoc, lo hicimos un poco como de prueba, con este grupo era de mucha confianza, entonces os puedo decir que a lo mejor hay 4 modelos de préstamo, porque uno quería meter que se lo pagáramos a la tía, el otro lo hacía a través de no sé qué, uno quería convertir un porcentaje pero no quería convertir la totalidad. Entonces, homogeneizar. Bueno, lo haría todo un poco más homogéneo, ¿no? Lo haría todo un poco más homogéneo porque al final es facilidad. Pero el tipo de interés fue igual para todos. O sea, sí, eso sí. ¿Bajaríais el tipo de interés, entiendo? ¿O os sentéis cómodos? El tipo de interés es un 10%, que no nos parece altísimo, no, pero no nos parece descabellado. Pero bueno, creemos que es algo justo por el tipo de... Si te vas a Cofidis, un 12 financiar, o sea, te diría, sí, o sea, el interés no se me puede hacer caro o sea, no es caro o barato, o
sea, dependiendo tú cuánto puedas ¿Cuánto dar, puedas ¿no? ganar? Exacto, si para mí esto es interesante y lo veo y los números dan, oye, yo no tengo tal vez sin ningún problema en darte 15 anual, pero al igual entonces ya no te voy a pedir 20, te voy a pedir, oye, inviérteme mínimo 35, Claro. ¿sabes? O sea, jugar con ciertas cosas para decir, oye, ahora en vez de 6, 7 inversores que tenemos, pues ahora nos quedamos con 4, ¿no? Claro. Pero, oye, que si yo puedo regresarles más, es lo que digo, o sea, yo quiero que ellos ganen y que me acompañen en la siguiente inversión porque ya les he regresado dinero, o sea, que no, o sea, si los números yo no tendría problema en subir el interés, siempre y cuando si no, oye, mantenerlo de manera justa para ambos, ¿no? ¿No os planteasteis, viendo esos tipos, algún cofidis, que es el típico que conocemos todos, ¿no? Hasta no sé cuánto dinero, es un tipo altísimo, pero te lo dan? ¿Os planteasteis algún momento esa vía? A ver, una que las cosas que Jacobo y yo definimos, que aquí, os entiendo lo de Cofidis y ahora me dirás... Es un banco que Sí. presta presta a un tipo muy alto, Vale, pero que no pues, mira, a ver, sirve, no mira... No, pues una de las cosas Te lo que da sí o sí. Jacobo y yo definimos un poco como tesis de inversiones, o sea, si vemos negocios y que queremos seguir comprando, es dónde no nos vamos a meter y qué en lo personal no estamos dispuestos a hacer. O sea, eso, de hecho, no tenemos pacto de socios, pero lo sabemos muy bien uno del otro. Es Vale, decir, eso. oye, es decir, no nos vamos a meter a restauración, no nos vamos a meter a cría y despiece, o sea, no, y no nos vamos a meter a negocios que a nosotros no nos atraigan operarlos, que pueden ser muy rentables, pero que en lo personal, oye, no me veo... yo cuando estaba buscando encontré uno de ataúdes. Oye, es un negocio que deja mucho dinero, pero ¿me veo operando eso? No. Entonces, oye, pues los dos Hasta el resto de tus días, ¿eh? Sí, literal, o sea, entonces, hay negocios que dices, oye, pues, ¿nos meteríamos? No. Y otras de las cosas que definimos en esa tesis de inversión es, oye, no vamos a arriesgar poco, mucho patrimonio que podamos tener, pero nunca vamos a poner bienes personales de garantía. Me O sea, parece bien. entonces eso fue lo que decidimos. Puede haber un mayor tipo de interés y, oye, tampoco estoy diciendo, oye, si yo no lo meto, no voy a invitar a Claro, los otros. es decir, esta gente que ha puesto dinero por vosotros, Pero uno se lo tenéis que devolver, y en caso de que no se devuelva, ¿qué ocurre? Hay un tema de que pueden convertirlo, ¿sabes? O sea... Pero tú le vas a dar un 10% anual, voy a Sí, suponer sí, que es sí. anual, no quiero saber cómo ejecutáis los pagos, ¿no? A final de año le pagáis, que ha puesto 20.000, 2.000 euros, ¿no? Sí. Si no se llega, y luego entiendo que en el año 2 puedo convertir o devolver el principal. Si no podéis devolver el principal, o sea, ¿cómo se ha establecido esa condición de contrato, ¿no? ¿Va contra vuestro préstamo, o sea, contra vuestro patrimonio personal? ¿Va contra la SL? ¿Cómo está? O sea, porque entendamos un poco cómo lo hacéis. Aquí a lo mejor Jacobo sabe más de... Aquí ha sido una relación, como os he dicho, puramente de confianza. Es verdad que es gente que nos conoce muy bien, es gente que conoce el negocio, que lo ha visto, que le hemos explicado absolutamente todo. Y el contrato es un contrato elaborado por nosotros, es decir, no es ni un tema de abogados. Ahora con ChatGPT salen perfectos. Por ende, no hay ninguna obligación, es decir, esto es un préstamo que le estáis dando a una sociedad. Si esa sociedad se liquida y no llega para pagar todos los préstamos, hasta ahí llegamos, ¿no? No hay una garantía No hay personal. garantía personal. Vale. ¿Qué haría yo en un futuro si fuera inversor, por mucha confianza que tuviera? Y aquí me estoy tirando una piedra contra mi propio tejado, pero sería, oye, Poner un aval. no tanto un aval, pero diría, oye, va contra vuestras participaciones. Es que ni nuestras participaciones de alguna manera están pignoradas, pero ni contra el inversor, ni contra los dueños a los que todavía les debemos ese pago diferido. Otra vez, en esta operación que ya os he hablado muchas veces, había una pignoración hasta que nosotros no pagáramos el préstamo diferido de los vendedores sobre nuestras participaciones. Dicen, oye, por poco que valga, pero al menos yo ya voy a tener, si tú no me pagas, yo al menos tengo la dirección o el control sobre las participaciones de ese negocio que yo te he vendido, que todavía no me has pagado y que a lo mejor consigo rescatar algo. Pero encima de que no me estás pagando, no te voy a dejar que tú tengas el control de las participaciones de mi negocio, ¿no? Entonces, eso yo sería lo que si fuera un inversor desde otro lado, por mucha confianza que tuviera, dijera, oye, vamos a plasmar esto, ¿no? Porque no es que me salve de que no me devolvéis el préstamo, pero me da una garantía adicional y que me parece justa, ¿eh? Igual que lo de la garantía personal es un tema muy binario, si no, lo aceptas, no. Alguna gente dirá, oye, pues me parece justo que si alguien te está dejando el dinero que luego vaya en contra por tu patrimonio, pues bueno, hay gente que dirá, oye, esta es la línea roja que yo establezco, ¿no? Pero bueno. Perfecto. No, oye, es que al final es saber cómo lo habéis hecho para dar consejo al resto, ¿eh? No os pregunto porque esté bien o mal, en ningún caso aquí juzgo, que al revés, yo pienso que lo habéis hecho súper bien. O sea, pensamos como
o sea, un par de estructuras de cómo hacerlo, oye, que si el tipo de interés está bien, que si no, una persona que está metida en el mundillo y tal, nos dijo, oye, mira, si a mí me dan uno del 14, entro, pero era como, oye, no, o sea, No abuses. o sea, no abuses y que en este momento vas a mantener un 10 para todos, digo, o sea, puede haber ciertas salvedades en uno, como decía Jacobo, de, oye, no va para ti, si no te lo hacemos el pago a tal, pero son mínimas, pero aquí todos en mismas condiciones, Claro. mismos periodos de pago y todo, excepto lo que dije, excepto los de debajo de 20.000, que esos, oye, ahí sí tenemos, o sea, ellos no pueden compartir, es lo único que no tienen. Vale. Si hubierais tenido acceso a bancos antes que inversores privados, ¿lo hubierais hecho? Sí. Aunque fuera un tipo similar. Si es un tipo similar, ya me pones en duda. Financiación siempre la más económica. Si no te restringe mucho la maniobra con la sociedad, es decir, veréis que muchas veces cuando el banco o la entidad financiera te concede un préstamo, hay una serie de condicionantes, una serie de covenants, como las queréis llamar. En negocios muchos de esos covenants van sujetos a la operación del negocio. Entonces, imaginaos que el banco te establece que si la facturación del año de +1 baja un 10%, ellos toman un asiento en el Consejo de Administración. Me estoy inventando, no es una casuística que a lo mejor sea válida, pero desde luego establecen muchas condiciones que limitan el control que vosotros podéis tener sobre la sociedad. Y un año malo lo puede tener cualquiera. Algo tan tonto como el COVID es algo que escapa del control de cualquier gestor, pero que puede suceder, y al comité de riesgos del banco le da exactamente igual dónde estéis, a qué os dedicáis, cómo os llamáis, las milongas que les contéis. Es más, bueno, yo os habrá pasado, os estoy contando algo que seguramente os ha pasado. Desde el departamento comercial de riesgos hay una barrera china. Es decir, lo único que pueden pasar ellos son datos, pero no puede haber, o sea, el comercial no me puede contar la historia de quién es Iván y qué ha pasado con ese negocio y por qué no quiere que se ejecute ninguno de esos covenants para que tengan libertad de operar la empresa. No, es que directamente te toman el control de la empresa y te machacan. Entonces, lo de la financiación, pues estamos hablando al final de empresas que son relativamente estables, que tienen un historial, que son buenas pagadoras, pero oye, también otra vez, igual que elegir los socios y no os confiéis del dinero fácil, pues igual con la financiación, ¿no? Justo. Pero sí, obviamente, si la financiación hubiera sido del 5%, me hubiera ido a financiación. Pero perdón, pero aquí también, o sea, sí y no, o sea, creo que depende, ¿no? O sea, realmente cuál es tu objetivo, ¿no? O sea, de nosotros es seguir creciendo esto de alguna u otra manera. Entonces, oye, un banco realmente nos va a poder seguir como respaldando tal, oye, puede ser que sí, pero oye, al igual hay gente que nos puede abrir más oportunidades o más acceso también, y nos puede presentar a más capital o tal. Entonces, o sea, yo creo que, o sea, ninguna fórmula es la correcta o la que tiene que ser, sino simplemente hoy hay que encontrar como que realmente qué es lo que tú buscas, ¿no? Y al igual y, imagínate, me estoy inventando, ¿no? Pero que si se tuviera que estructurar, tal vez sería una parte tal vez de banco, otra parte de inversores y otra parte del dueño. Oye, pues ahí tienes un mix interesante donde tal vez pagas unos menos intereses, tienes la del dueño que no te va a cobrar intereses y otra que es con inversores. Oye, pues esa puede ser la ideal. Puede ser, oye, o el dueño se tiene que quedar un porcentaje para que todo baje también. O sea, digo, no, yo creo que no hay fórmula perfecta y cada compra. Y que cada compra también va a depender, volvemos a lo mismo, de la confianza y de la sensación que te dé que tú cómo quieres estructurarla y a dónde quieres llevarla, ¿no? Pues tenía por aquí alguna pregunta más, pues llevamos ya 1 hora, entonces tampoco me quiero extender mucho. Sí que os quería preguntar un poquito del día a día ahora, después de 6 meses que lleváis en la empresa, si habéis hecho algún ajuste o no, si estáis cumpliendo con esos pequeños, pues esos 2% que hablaba Jacobo antes de mejora, qué habéis hecho por ese lado y si podéis recomendar algo que os ha funcionado, ¿no? O que os habéis encontrado que no haya funcionado, ¿eh? En el grande llevamos muy poquito porque llevamos, 3 meses, ¿no? Entonces tampoco hemos tenido tanto margen de maniobra, pero recomendación, yo os diría que os empapéis del día a día. O sea, ya sé que el valor añadido que vosotros en la cabeza de gestor podáis aportar haciendo facturas o hablando con un proveedor no es el valor añadido máximo que vosotros podéis dar, pero sirve para saber, oye, ¿por qué tengo 4 proveedores de ruedas? ¿Por qué, no sé, las operaciones se hacen de esta manera? ¿Por qué este tío es jefe de taller? ¿Por qué se estructura el trabajo de esta manera? Eso os permite, sin tocar nada, que mi recomendación
Ya sé que muchas veces entramos con ganas, pero no toques, no toques. Exacto, con la energía de decir, oye, este negocio le veo oportunidad por todas partes, empiezas a tocar. Primero vamos a ver, ¿no? Porque si hay alguien que ha estado gestionando el negocio durante los últimos 20 años y le va bien, es que algo ha hecho bien. Entonces, oye, no vayamos a destruir antes de tocar nosotros por nuestra parte. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues al final han sido pequeñas acciones, sobre todo desde el punto de vista comercial. Como se decía al principio, estos son negocios que tienen muy poca estructura comercial o de ventas, entonces muy arcaicas, no había página web, no había el servicio de atención al cliente, pues la mayoría de reseñas que tenemos es el trato al cliente en un negocio que es de cada cliente. Entonces, todas esas pequeñas cosas han sido en las que nos hemos estado centrando, además de operaciones. Oye, ¿cómo podemos hacer que la operativa diaria sea un poco más óptima? ¿Cómo podemos sacar más? ¿Cómo podemos integrar proveedores? Este proveedor me vale para este taller y para este otro. Al final, lo bueno que tenemos es que están en una zona que están relativamente cerca y que hay muchos proveedores que nos sirven y nos surten, ¿no? Y como ofrecemos el mismo producto, los mismos servicios, pues es todo muy similar, no es que no prestemos chapa pintura y en el otro mecánica rápida, ¿no? Y lo bueno que tienen es que son bastante complementarios, es decir, uno es un taller de barrio más de persona, tú que confías y que llevas ahí tu coche particular, y el otro es un taller un poco más profesional, se hacen conversiones de motores a gas, hay mucha flota profesional, mucho taxi, mucho VTC, mucha flota de empresa. Entonces, bueno, pues vas viendo cosas que a lo mejor te ayudan en un taller y que te pueden ayudar en el otro, vas redirigiendo flujo. Oye, ¿a qué decís esto? No, pero mira, tengo un taller que está a 15 minutos de aquí. Pero eso son cosas que si no estás en el día a día es muy complicado hacer. Tenemos grandes planes de futuro y de desarrollo, incluso mirar otras oportunidades que ahora mismo estamos sacando mucho tiempo, pero bueno, tampoco... Otra de las grandes recomendaciones yo creo que cogimos de un inversor hace tiempo es como tomároslo con calma, ¿no? Ya sé que todos queréis romper esto y hacer aquí un gran deal de ello, pero si no le prestáis la debida atención a cada una de ellas, se os puede desmadrar y puede perder todo el sentido. No, o sea, yo agregaría muy poco, o sea, realmente, o sea, creo que es lo que decía Jacobo, ¿no? Entender el negocio, o sea, estos primeros, los famosos 90 días, entender cómo va. Nosotros pasado mañana los hacemos, o sea, entonces eso yo creo que en este tiempo de 90 días ya hemos aprendido realmente cómo hay cosas, cómo se pueden mejorar, y ahora es realmente ponerlas en marcha, ¿no? Estamos viendo un nuevo software para cambiarnos que permita tomar decisiones basadas en datos, que hoy no lo tenemos. O sea, esas cosillas que al final, oye, creemos que justo nos van a ayudar estos 2 puntos arriba y 2 puntos hacia abajo, ¿no? Pero para mí dense la oportunidad de aprender el negocio, hablar mucho con clientes, o sea, creo que es fundamental entender cómo, o sea, por qué van o por qué no han ido o por qué van a otro taller bueno, yo hablo de taller, ¿no? Pero por qué no vienen contigo y por qué se van a otro, o sea, ¿por qué volverías a venir? O sea, ese tipo de cosas, oye, es entenderlas, y yo creo que si eso se entiende, puedes mejorar. Y lo mismo con proveedores, ¿no? ¿Por qué me das estos precios? ¿Me los puedes bajar? O sea, hay ciertas dinámicas que sí te puedes poner a revisarlas, ¿no? Pero bueno, poco más. Pues última pregunta, y es a toda esta gente que no tiene negocio, que sí que tiene algo por ahí. Una recomendación, si estuvierais vosotros en su posición, ¿qué es lo que sí o sí tendrían que hacer? Muy rápido. Yo te diría, o sea, al menos vean una empresa y analícelo. O sea, no te digo que, oye, que no sé si es la que van a comprar, pero por lo menos den ese paso de decir, oye, la voy a analizar a conciencia o pensando que la puedo comprar, ¿no? Entonces yo creo que les va a abrir mucho los ojos en el sentido de cómo pueden estructurar la compra, ¿no? O sea, sería eso. No sé si la voy a lograr finiquitar, pero yo voy a dar un paso en analizarla, en ver la competencia que hay, cómo la puede hacer crecer. Al igual y te lo haces en tu cabeza, pero creo que es un ejercicio que les va a ayudar bastante, ¿no? Como pasamos más tiempo que con nuestras mujeres, pensamos ya más o menos igual, ¿no? Yo os iba a decir justo eso, daos la oportunidad. Realmente, si esto os apasiona, no tenéis por qué dejar el trabajo como hicimos a alguno de nosotros, o tiene que ser un cambio radical de vida, ¿no? Eso, oye, daos la oportunidad a través de Boombestors o de alguna fuente similar, analizar una oportunidad de ver si realmente, oye, os veis en ese estilo de vida, es algo muy distinto, os veis tomando la iniciativa de hablar con inversores, de levantar, de convencer, de generar un valor.
y oye, a lo mejor os pica el gusanillo, y yo también os recomendaría que una vez hayáis tomado la decisión, las medias tintas aquí no suelen funcionar muy bien. Y yo lo he visto con amigos míos, muchos casos de medio éxito en medio que han muerto porque realmente querían mantener el sueldo, la comodidad de estabilidad y el sueldo, y a la vez querían montar algo. Y bueno, cuando intentas hacer cosas a medias, desgraciadamente no da tiempo a todo, ¿no? Entonces tienes que escoger. Totalmente. Pues nada, oye, muchas gracias por contarnos esto. Ahora pasamos a ronda de preguntas. Yo aquí ya me callo, que no he hablado mucho, la verdad. Paso el micro. ¿Queréis preguntar algo?